Bueno, buenos días a todos. Esto es para la transmisión virtual, no para acá. Vamos a comenzar con la capacitación con José Testa. Para la gente que nos está escuchando, vamos a hacer como siempre, las preguntas las hacen por chat y yo las retransmito. Y acá también los que quieran preguntar, José va a repreguntar por si nos escucha. Los que están virtualmente, bueno, son como 19 personas, nos manejamos por chat. Así que bueno, bienvenidos a los presenciales y a los virtuales. Estoy medio mezclada en la cabeza. Vamos a empezar, va a durar más o menos 1 hora y media, un poquito más a lo mejor. Así que tengan en cuenta eso. Okay, gracias. Bueno, hola a todos, aquí y allá. Bueno, hoy lo que vamos a ver es el módulo financiero de planes de negocios. Para eso vamos a empezar primero con una breve introducción al tema de planes de negocios. Para quienes participaron en el taller que se hizo aquí hace que 2 semanas, 3 semanas, algunas cosas van a ser repetidas, pero le vamos a dar contexto a esto del módulo financiero. Siéntanse libres, es más, los aliento a que hagan preguntas a medida que vamos avanzando, ¿no? Porque es más productivo en el momento que estamos tratando un tema, cuando hay una pregunta, resolverla y no después al final. Así que preguntas en cualquier momento, las que vengan de los participantes que están conectados, como Roche ya comentó, va a venir por chat, yo la repito para que todos sepamos cuál es la pregunta, ¿sí? Ok. Bueno. Me pongo acá, ¿no, Roche? Ok. Bueno, vamos a... No, este es el... No, este no es el PowerPoint, este es el... Ok, bueno. Primero, ¿no? Hablando de planes de negocios, ¿el plan de negocios es necesario? ¿Por qué es necesario? ¿Quién lo usa? ¿Para qué se hace un plan de negocios? ¿Quién es el...? ¿Para atraer inversores? Ok, para clarificar para uno cuál es su proyecto. ¿Algo más? Tener una idea de los gastos y compromisos que va a tener el que tiene el proyecto, ¿no? Es exactamente por eso. Ahora, para mí, el primer destinatario de un plan de negocios son ustedes. El primer destinatario es el emprendedor. Ustedes son los primeros que precisan saber si el proyecto es viable, cuánto precisan, cuánto va a generar, puede ser atractivo para invertir o no, es sustentable. Son ustedes. Si encuentran un proyecto que después de haber analizado, y el plan de negocios es para eso, para analizarlo, llegan a la conclusión que es atractivo, ahí van a conseguir inversores, ahí van a poder empezar a ponerlo en marcha. Pero los primeros destinatarios son ustedes, eso por favor ténganlo presente. O sea, no es que lo tienen que hacer para participar en los premios MAIMA, lo tienen que hacer para ustedes. Bueno, y aquí hay algunas de las cosas que ya comentamos, ¿no? La función principal es evaluar la viabilidad comercial y económica financiera del proyecto. Es un proceso. El plan de negocio, lo más importante es el proceso de desarrollo del plan de negocios. Es un proceso que permite pensar todos los elementos que tiene un negocio, ¿no? Para no pasar nada por alto que sea relevante, encontrarnos después con que, ups, no pensamos tal cosa. Permite identificar los recursos que son necesarios para encararlo y para mantenerlo. Y lo que es importante, antes de invertirlos, ¿no es cierto? Saber de antemano. Permite identificar y evaluar los riesgos del emprendimiento. Permite planificar la puesta en marcha. Y sí, es un documento que se presenta a potenciales inversores. Y una cosa que no es menor tampoco es la primera herramienta gerencial. En un plan de negocios es donde se definen los objetivos que tiene ese negocio, como mínimo en el corto plazo. Entonces, bueno, pasa a ser la primera herramienta gerencial, la primera herramienta para manejar ese negocio.
¿Cuáles son los elementos? Esto es típico, pueden encontrar por ahí que tienen más o menos, pero en general todo plan de negocios cuenta con un resumen ejecutivo, que es justamente una página, 2 páginas, para que un tercero interesado lea 2 páginas para ver si le interesa profundizar en lugar de leer 30, ¿no es cierto? Bueno, tiene que contener la descripción del producto o el servicio de que se trate, el análisis de mercado, clientes, competidores, el modelo de negocio, cuál es la propuesta de valor, por qué se va a vender eso, por qué alguien lo va a comprar, cuál es el proceso de desarrollo y de producción, si se trata de un producto, cómo se va a dar a conocer, cómo se va a vender, cuáles son los riesgos, normalmente se hace un análisis FODA, cuál es la estructura, cuáles son los recursos humanos con que cuenta el emprendimiento, cuáles son las personas que lo apoyan, cuál es el impacto en el desarrollo, evaluación económica financiera, de ahí surge la propuesta al inversor y un cronograma de implementación. ¿No es cierto? O sea, el plan de negocios no es solamente tener toda la idea, sino también en grandes rasgos cómo la vamos a implementar. Hasta ahora todo este es el contexto de lo que vamos a ver en detalle. Lo que vamos a ver es esto. Sí, esto después se los podemos mandar, no hay problema. Sí. Y esto es así, para tenerlo en contexto. Lo que vamos a ver hoy es esto, es la evaluación económica financiera del plan financiero, del plan de negocios. En el desarrollo de un plan de negocios, lo último que se escribe es el resumen ejecutivo, que acá está primero, y que en un plan de negocios es lo primero que se muestra. Es lo último que se escribe. ¿Por qué? Porque es un resumen. Tengo que tener el todo para poder resumir. Lo anteúltimo que se hace es el análisis financiero. Es el módulo que vamos a ver hoy. Para poder desarrollar la evaluación económico-financiera de cualquier proyecto, tiene que estar definido todo lo anterior. Tiene que estar definido qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a dar a conocer, cómo lo vamos a producir, cómo lo distribuimos, porque todo eso después es lo que hay que evaluar. Cuánto pensamos vender, a qué precio pensamos venderlo. Entonces, todo eso, todo el negocio, toda la estructura del negocio, es lo que se hace en cada uno de estos puntos del desarrollo de un plan de negocio. Después hay que ponerle números, ¿no es cierto? Por eso es lo penúltimo que se hace. Lo último es el resumen ejecutivo, lo penúltimo es la evaluación económica financiera, ¿sí? Bueno. ¿Qué queremos lograr con la evaluación económica financiera de un negocio, de un proyecto? Analizar la rentabilidad, lo que vos ya habías dicho antes, ¿no? ¿Qué recursos, qué costos, ¿no es cierto? Y la viabilidad del proyecto, ¿no? Exactamente. El flujo de caja. El flujo de caja es la herramienta, pero sí, conocer el flujo de caja. Es todo eso, ¿no? Más o menos responde estas preguntas, o se hace para esto, ¿no es cierto? ¿Qué queremos saber cuando hacemos la evaluación económico-financiera de un negocio, de un proyecto? Bueno, ¿cuál es el valor de la inversión que requiere? ¿En qué periodo la requiere? ¿Cuál es la rentabilidad? ¿Es sustentable financieramente? ¿Es sustentable? Hoy lo hacemos pero se mantiene. ¿Es atractivo para invertir? ¿Vale la pena? ¿Cuánta financiación externa precisamos y cuánto? ¿Qué podemos ofrecerle a un inversor? Entonces esas son las preguntas que nosotros queremos responder cuando hacemos la evaluación económica financiera del proyecto que estamos tratando de desarrollar. Y como pueden ver, prácticamente todas estas son para ustedes. Estas son preguntas que ustedes tienen que poder responder. ¿Sí? Esto es para ustedes, para asegurarles que lo que ustedes están por emprender tiene sentido económico. ¿Sí? Puede tener otros sentidos. ¿Sí? Okay. Bueno, la evaluación económica financiera se hace a través de un flujo de fondos.
Por eso te comentaba que el flujo de fondos es la herramienta que vamos a utilizar. El flujo de fondos, bueno, son las entradas y salidas de dinero, es tan simple como eso, son los ingresos y los egresos de fondos del proyecto que estemos analizando a lo largo de un periodo de tiempo, a lo largo del periodo de tiempo que determinemos. ¿Sí? Para poder construir un flujo de fondos, se deben estimar, se deben proyectar a lo largo de ese periodo de tiempo que elegimos, los resultados económicos. Todo esto lo vamos a ir profundizando a lo largo del taller este. ¿Y cuál es la inversión requerida? O sea, ¿cuál es el resultado económico que nos va a generar la actividad y qué inversión requerimos? Y la inversión, ya sea en activos fijos, esto puede ser máquinas, automóviles, escritorios, computadoras, edificios, lo que sea, y capital de trabajo. La pregunta es si los registros de marcas en el exterior se registran. Si todo lo que sea, en este caso si es un egreso de fondos, por supuesto. A los efectos del flujo de fondos es lo mismo. Bueno, el proyecto requiere generar flujos de fondos netos positivos que justifiquen la inversión. ¿Sí? O sea, los flujos de fondos positivos, o sea, lo que ingresa por venta de productos, por venta de servicios, tiene que ser mayor que lo que sale, que los costos. Y ese neto, esa diferencia, tiene que ser atractiva para que justifique la inversión. Tiene que ser de una magnitud tal que justifique una inversión. ¿Se entiende esto, no? Bueno, y con el flujo de fondos se determina entonces la rentabilidad del negocio, la viabilidad y atractividad del negocio y la financiación requerida. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que hacer para evaluarlo económico y financieramente un proyecto. Disculpa que te veo que estás anotando y desesperado. Esto lo van a tener. Bueno. Ay, qué macana esto. Bueno, esto se suponía que estaba animado. Vamos a hablar de... ustedes seguramente escucharon hablar de... yo por acá en muchos lugares pongo económico-financiera, ¿no? Evaluación económico-financiera. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. Claramente no es lo mismo. Una actividad puede ser económicamente rentable, pero financieramente un desastre. Entonces hay que tener las dos campanitas. El flujo de fondos mide la parte financiera, pero obtiene información de la parte económica. ¿Sí? Y vamos a verlo ahora con un ejemplo muy muy simple. Vayan siguiéndome, no lean todo, por favor. Vamos a tener un caso de una empresa, un proyecto que vende en un periodo, un mes por ejemplo, tiene 10.000 pesos de ventas, costos 6.500, utilidad 3.500, rentabilidad 35%. Es un proyecto bárbaro, ¿no? De un punto de vista económico es fantástico. Analicemos ahora la parte financiera. Vende a 60 días, o sea, cobra a los 60 días de haber entregado la mercadería. Por ejemplo, le vende en un supermercado. Con suerte cobra a los 60 días. Y sus insumos los tiene que comprar al contado, no le financian. ¿Sí? Entonces, si miramos esto a lo largo de 6 meses, por ejemplo, vamos a ver que en el primer mes tuvo costos pero no tiene ingresos. En el segundo mes tiene costos y no tiene ingresos. En el tercer mes, ahí recién cobra lo que vendió en el primero. ¿Sí? Entonces el flujo de fondos que tiene tiene 2 rojos de 6.500 y después 3.500 todos los meses. Y si lo vemos acumulado, llega a un flujo de fondos negativo de 13.500 que después lo va bajando. ¿Sí? Entonces,
económicamente es bárbaro, económicamente gana 3.500 por mes. Esa es la ganancia. Va a pagar impuestos sobre eso. Pero en su bolsillo, en la caja, esta es la situación que tiene. ¿Sí? ¿Cuál es el capital? ¿Cuáles son los fondos que este emprendedor precisa para iniciar este proyecto? Para empezar precisa 13.000 pesos. Es el máximo flujo negativo de fondos que tiene. ¿Sí? Precisa que alguien, o sus ahorros, o un préstamo, o el tío, o quien sea, precisa 13.000 pesos para empezar. Alguien puede decir, bueno, pero los precisa en 2 meses. Sí, no hay problema. Le pueden prestar 6.500 del primer mes y 6.500 del segundo. Pero precisa financiación propia o externa de 13.000 pesos. ¿Sí? Después lo empieza a devolver. Entonces, con esto, si alguien le presta, con este flujo de fondos, puede decir, preciso 13.000 pesos y lo puedo devolver en 3 meses. ¿Sí? A partir de ese momento es que me empieza a quedar dinero disponible para la actividad, o para mí, para irme de vacaciones, o para agrandar el negocio o lo que sea. ¿Se entiende esto? Acá no está, esto es una simplificación muy grande, acá no está el costo financiero, me lo prestó mi tío. ¿Sí? ¿Sí? Esto asumamos que esto ya es la utilidad neta de impuestos. Esta es la utilidad neta de impuestos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y es así, está muy simplificado, pero es para transmitir el concepto. Es para transmitir el concepto de qué es económico y qué es financiero. Y por qué se utiliza un flujo de fondos para analizar la viabilidad de un negocio, es justamente por esto. Si lo miro solamente con la parte económica, y me falta algo, ¿cómo lo voy a financiar, no? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Intuitivamente, ¿qué les parece? Si este negocio, si esta actividad que tenemos acá graficada así en estos 6 meses, si esta actividad tiene un crecimiento de un 5% por mes, empiezo vendiendo 100 unidades y al segundo mes me piden 105 y al tercer mes me piden 111 y así, ¿no? Tengo un crecimiento de un 5% por mes. Este saldo, con las mismas condiciones, ¿no? Con las mismas condiciones. Este saldo, estas necesidades de fondos, ¿van a ser mayores o menores? Exactamente, exactamente. O sea, la respuesta aquí fue, al principio son mayores, porque vamos a precisar comprar más insumos para producir los productos que estamos vendiendo. Totalmente. Esto también lo quiero resaltar, porque intuitivamente uno puede decir, ah, no, si esto crece, obtengo más fondos, ¿no? Sí, después que paso el máximo rojo, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo, si tiene simplemente un 5% de crecimiento mensual, ahí ya preciso 13.325 y ya preciso más tiempo para devolverlo, no me alcanzan 3 meses para devolverlo. ¿Sí? A pesar que lo que generamos también va creciendo, ¿no? ¿Sí? O sea, esto es verdad de perogrullo. El crecimiento requiere financiación. El crecimiento requiere financiación. ¿Sí? Demanda fondos. Demanda fondos. Muy bien. ¿Hasta aquí estamos bien? Aquí sí. Quienes están conectados afuera, hasta aquí, bien. ¿Hay alguna pregunta? Por ahora no. Ok, seguimos. Bueno, entonces decimos, tenemos que preparar un flujo de fondos, ¿no? Tenemos que preparar el flujo de fondos
del negocio que estemos analizando. ¿Cómo se prepara el flujo de fondos? Tiene tres elementos básicos, que es, hay que calcular los resultados económicos, hay que calcular la evolución del capital de trabajo y hay que calcular la inversión que requieren activos fijos. Esos son los tres elementos que tenemos que hacer. A partir de ahora yo les pediría que cada una de las cosas que vayamos conversando lo piensen en los emprendimientos de ustedes. Lo piensen qué significa. Si yo digo acá, bueno, vamos a ver las ventas, bueno, ¿qué ventas son para ustedes esas? Acá podemos tener productos, podemos tener servicios, no sé, lo que sean, las ventas de qué se traten, ¿sí? Bueno, para los resultados económicos, tenemos que determinar las ventas, cuánto vamos a vender, tenemos que determinar los costos variables, estos son los costos que dependen de las ventas o de la producción. ¿Sí? Vendemos zapatos, producimos y vendemos zapatos. Bueno, para vender zapatos tengo que comprar suelas y tengo que comprar cuero y tengo que comprar los cordones. Esos son costos variables. Los voy a comprar si tengo producción. Si no tengo producción, no los compro. ¿Sí? Entonces, tenemos que estimar esto. ¿Cuánto vamos a vender? ¿Cuántos costos variables vamos a tener? ¿Cuántos costos fijos? Que son aquellos costos que son independientes de la producción. Alquilamos un taller o alquilamos una oficina. Y el alquiler lo vamos a tener que pagar independientemente de cuánto vendamos. Si vendemos muchos fenómenos, si vendemos poco, nos tendremos que ver qué hacemos. ¿Sí? Y ese es un costo fijo. Depreciación e impuestos, depreciación vendría a ser el registro contable del desgaste de los bienes que utilizamos para producir. Bueno, estos son los elementos, ventas, costos variables, costos fijos, depreciación e impuestos, que nosotros precisamos estimar para un periodo de tiempo que determinemos, para calcular el resultado económico de nuestro negocio, que era en el ejemplo anterior, eran los 3.500 pesos. Las ventas menos los costos, ¿verdad? Para determinar ese cuadradito. Voy a pasar ahora al tercero, inversiones en activos fijos. Bueno, tenemos que determinar para llevar adelante este proyecto qué inversión en activos fijos precisamos. Máquinas, computadoras, preciso comprar una máquina, preciso comprar una camioneta para repartir cosas, eso, los activos fijos, escritorios, muebles, y precisamos determinar la evolución del capital de trabajo. El capital de trabajo significa estimar cuántas ventas vamos a tener nosotros a cobrar si es que nos vendemos al contado, cuál es el valor de las mercaderías que nosotros vamos a tener en stock, ¿sí? Sigo con el ejemplo de los zapatos. Producimos zapatos. Ahora, para producir zapatos primero tengo que comprar materia prima. Primero tengo que comprar las suelas, los cordones, el cuero, lo que sea que tengo que comprar. Eso seguramente lo voy a pagar, lo tengo en stock y todavía no produje ningún zapato. Bueno, eso es inventario, eso serían las materias primas. Después tengo los zapatos producidos pero todavía no los vendí. ¿Cuál es el valor que tengo ahí? ¿Sí? Eso es capital de trabajo. ¿Cuánto debo? Si yo las suelas, por ejemplo, me las financia, no las tengo que pagar al contado, las tengo que pagar a 30 días. Bueno, ¿cuánto estoy debiendo? ¿Sí? Acá la pregunta es si se compra materia prima y después se vende. ¿Eso es costo? No, son dos momentos. Uno es un activo, es mercadería, es materia prima, es producto para la venta. Compro sillas y vendo sillas. Bueno, las sillas que tengo y no las vendí, las tengo en el activo. Eso es capital de trabajo. Al momento de venderlo, eso pasa a ser un costo. ¿Sí? Vamos a ver. Compramos sillas y vendemos. Compro sillas al por mayor y las vendo al por menor. No sé cuánto vale una silla, 500 pesos, cualquier cosa. Compro sillas, me cuestan 400 pesos y las vendo a 500 pesos. Compro una silla. Invertí 400 pesos y ¿qué tengo? No tengo un costo, tengo una silla, la veo, la toco, tengo una silla. ¿Sí?
Cuando la vendo, me ingresan 500 pesos y esa silla ya no la tengo, ahí pasó a ser un costo. Y es un costo variable. Pasa a ser costo variable. Claro. Esto lo vamos a ver, espero que lleguemos a ver un ejemplito en un Excel, que lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces estos son los 3 elementos que tenemos que calcular. Tenemos que determinar resultados económicos, capital de trabajo y activos fijos. La inversión requerida. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos ahora de a uno. ¿Cómo hacemos para desarrollar, cómo hacemos para elaborar los resultados económicos? Bueno, siempre para el periodo que estemos analizando, ¿no es cierto? Vamos a estar analizando un periodo, 2 años, 5 años, lo que sea. Bueno, para las ventas vamos a tener que determinar las unidades que vamos a vender, sean lo que sean, pares de zapatos, kilos de lechuga, horas de asesoramiento, lo que sea, litros, lo que vendan, sea lo que sea que se trate el emprendimiento. ¿Cuántas unidades van a vender? ¿A qué precio lo van a vender? Y bueno, si hay descuentos o lo que sea, ¿cuál es el precio neto en definitiva que van a obtener? ¿Sí? Así es como van a determinar las ventas, los ingresos. ¿Sí? Okay. Los costos variables, que son los que son dependientes de la producción a las ventas. Bueno, también precisan saber lo mismo, precisan saber las unidades que van a comprar, al precio que lo van a pagar. ¿Sí? Si por cada par de zapatos precisan 2 suelas y piensan vender 10 pares de zapatos, bueno, tendrán que considerar que van a comprar 20 suelas, ¿sí? Al precio que sea. Esto siempre es unidades por precio, ¿sí? Y acá tienen, en los costos variables, tienen materias primas, productos para reventa, compro sillas y vendo sillas, material de empaque, entonces a los zapatos le tengo que poner una bolsita, una caja, lo que sea. Gastos de distribución, tengo un flete para entregarlo. Todo esto son costos variables. Incurro en estos costos si tengo producción o si vendo, y si no, no incurro en esos costos. Bueno, los costos fijos, acá hay algunos ejemplos, ¿no? Alquileres, sueldos, honorarios, gastos de administración, depreciación. Son aquellos costos que vamos a tener, la conexión del teléfono celular, la conexión de internet, todos esos costos que vamos a tener que pagar independientemente de si tenemos ventas o no tenemos ventas. ¿Sí? Todo esto ya es un trabajo de bastante detalle, ¿no es cierto? Esto hay que ponerse, y este es un trabajo así de detalle, ¿no es cierto? De ver, bueno, y por eso, ahora vuelvo al principio, por esto esto es lo penúltimo que se hace. ¿Por qué? Porque para poder decir cuánto voy a vender, tengo que haber hecho todo el trabajo de decir, este va a ser mi plan de marketing, así lo voy a dar a conocer, estos van a ser mis canales de distribución. Y eso me va a dictar los costos. Una cosa es vender productos por internet, otra cosa es tener una cadena de distribución y compartir la ganancia con un tercero. Entonces, depende completamente cómo se estructura el negocio, qué es lo que voy a hacer para después poder hacerlo. O sea, esto no se puede hacer si no está definido todo lo anterior. ¿Sí? Vos, acá la pregunta es si tengo un negocio que voy a vender, a ver, que vas a vender parte por internet y parte por un canal tradicional. Claro, cada canal. El modelo es uno solo. Y vas a tener para tal porcentaje o para tal parte de tu producción, vos podés decir, bueno, yo voy a vender mitad y mitad, por decir algo. Mitad va a ser por internet y mitad va a ser por supuesto, todo esto es un supuesto. Y vas a valorizar cada uno con los valores que le correspondan. Uno no tendrá costo de producción y el otro sí tendrá costo de distribución. Por supuesto. Es que no son 2 negocios, no es un solo negocio con 2 canales de distribución.
Bueno, después se analiza por sensibilidades. Vos podés decir, bueno, ¿y qué pasa si yo aumento uno y bajo el otro? Eso lo vamos a ver en un ratito también. Bueno, sí, repito las preguntas. La pregunta era uno si puedo volver a comentar sobre descuentos y bonificaciones y el otro si en los sueldos se agregan las cargas sociales. Sí, por supuesto. Sueldos acá, gracias por recordarlo, acá tendría que haber puesto sueldos y cargas sociales. Pero claro, la carga social depende del sueldo. Si el sueldo es fijo, la carga social es fija. No. Descuentos y bonificaciones. Cuando se habla de volúmenes importantes de ventas o para ciertos tipos de clientes, uno puede tener diferentes precios. Uno puede tener un precio minorista y un precio mayorista, por ejemplo. O uno puede decir, bueno, yo para compras superiores a tal valor o a tal cantidad hago un descuento X. Si me compras más de 10 unidades va a un 10% de descuento. Entonces a eso se refiere. Lo que se refiere a esto es a que consideren el precio neto, el precio que efectivamente van a recibir. ¿Sí? Supongo que está contestado, pero si no, escribí de vuelta, por favor. Bueno, aquí está. Sí, estábamos diciendo, es un trabajo así de mucho detalle. El ejemplo tuyo es muy bueno, tengo 2 canales. Bueno, muy bien, tienes que determinar qué porcentaje de las ventas van a ser con un canal, cuánto de otro, cuáles son los costos de uno, cuáles son los costos de otro, y ir poniéndolo. Eso depende así del modelo de negocio que ustedes hayan elegido hacer. ¿Sí? Tienen que tenerlo muy determinado para poder evaluarlo. Esto no quiere decir que después esto no pueda cambiar, son 2 cosas diferentes. Ustedes pueden haberse imaginado cualquier cosa. Yo voy a voy a vender los zapatos, pero voy a tener una boutique exclusiva en Patio Bullrich. Bueno, bárbaro, hacen así. Cuando hacen los costos se dan cuenta que es inviable. Se dan cuenta que no camina, no lo pueden sostener. Bueno, van a tener que cambiarlo. ¿Sí? No es que una vez que lo decidieron ya está. Lo que quiere decir es que para evaluarlo lo tienen que tener definido. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí hay un ejemplo de lo que sería, por ejemplo, los resultados económicos, ¿no? Vamos a tener para un periodo de tiempo, acá 5 años, por ejemplo. Bueno, a través del volumen y el precio determinamos estas ventas, determinamos los costos variables, los costos fijos, la ganancia, impuesto a la ganancia neta. ¿Sí? Esta es la forma que después tiene. Esto es lo que hay que calcular. Imagínense, esto es con toda la información que ustedes tienen de sus emprendimientos, un Excel y empezar a poner numeritos. ¿Sí? Sí, esto claro es un invento. No, la verdad que no perdón, acá la pregunta es si hay algún método, algún elemento para poder hacer las proyecciones. Es caso a caso. Y uno a lo que aspira al hacer estas proyecciones es a tener una proyección que sea razonable. Nada más que eso. Que sea razonable. Entonces, vamos de vuelta a los zapatos, que no tengo la menor idea por qué salieron los zapatos, pero salieron. Estás fabricando zapatos y bueno, vas a tener, me imagino yo que lo que habría que hacer es decir, bueno, ¿cuál es el mercado de zapatos, supongamos en Buenos Aires, si es que los vendo en Buenos Aires? ¿Cuántos pares de zapatos se venden? Y eso es información que debe estar disponible, ¿no es cierto? ¿En qué segmento compito? Estoy en zapatos deportivos, estoy en zapatos de vestir, estoy en zapatos intermedios, ¿en qué mercado? Bueno, eso, ¿cómo se venden?
yo empiezo con cuánto, empiezo a participar que yo voy a alargar y tengo el 1% del mercado. Y en 5 años tengo el 50% del mercado. Y ya te digo, eso yo no lo creo. ¿Y por qué? Y no sé, pero no lo creo. No creo que puedas desplazar 50% del mercado en 5 años. Entonces eso es una cuestión de razonabilidad, basados en información existente, ¿no? Y esto vale para cualquiera. No sé, vos por ejemplo, ¿cuál va a ser tu? Ajá. Sí, eso es muy típico. Perdón, acá el caso que estamos hablando es el desarrollo de tecnología y normalmente son casos únicos, no sé. Ahora, yo es un mercado que no conozco para nada, pero tiene que haber alguna información por ahí que te permita imaginarte si, sea lo que sea que haces, si vendés 1 es poco y 1.000.000 es mucho. No, no, no. Pero es la razonabilidad. Y seguro que si vos estás en ese mercado, algo conoces del mercado. Y sabes hasta dónde se llega, más o menos alguna información tenés. Es más fácil cuando se trata de productos. ¿Cómo se hace con descuentos y bonificaciones? Claro, acá la pregunta es cómo hacemos para determinar los descuentos y las bonificaciones. Tratándose de productos, es el mercado, ¿no? Es lo que el mercado paga. Vamos a tu ejemplo, vamos a poner tu pregunta con tu ejemplo. Tenemos una parte que vendemos por internet y una parte que se lo damos a distribuidores. Y supongamos que seguimos con el ejemplo de los zapatos, ¿no? Entonces una parte lo voy a vender por internet y bueno, para el tipo de zapatos que yo estoy haciendo, seguramente sé a qué precio lo puedo vender, ¿no? Eso es precio de mercado. Me pongo a recorrer zapaterías. Hay un precio que me puede dar una buena idea de a cuánto lo voy a poder vender. Y después la pregunta es, ¿qué descuento le tengo que hacer a un zapatero, a alguien que tenga una zapatería en un negocio, en un shopping, para que me venda mis zapatos? Bueno, al consumidor final supongamos que tenemos esto, supongamos por internet ya voy al consumidor final. Entonces yo veo un tipo de zapatos que en Grimoldi se vende a tal precio. Bueno, yo mucho más que eso no lo voy a poder vender, ¿no? Más o menos, pero ahí tengo un precio de mercado. Seguramente hay un segmento en el que voy a estar, que va a ser comparable, bueno, cuál es el precio de eso, y ahí me posiciono más o menos ahí. A partir de ahí, bueno, ¿qué descuento hago para capturar más clientes, por un lado? Y eso es prueba y error. ¿Y qué descuento hago para que un tercero me lo tome para venderlo? Que va a precisar una ganancia. Y para eso va a ser también hablando, viviendo, a la zapatería tal. Yo te dejo 10 pares de zapatos. Y vamos a negociar a qué precio es. ¿Sí? Pero en definitiva es el mercado, ¿no? Ahí no te escapas. Claro, acá la pregunta es, ¿qué descuento hago si tengo que tener en cuenta el costo que tengo? Sí, por supuesto, pero no crean que el costo es determinante del precio. El costo no es determinante del precio. Por más que en general se lo quiera considerar, el costo no es determinante del precio. El precio es lo que un tercero está dispuesto a pagar por eso.
Sí, mínimo. Claro. Claro, pero acá más, bueno, acá el ejemplo que se está comentando justamente ¿de verdad de zapatos? Wow. De zapatos y de la cadena de distribución y todo eso, pero volviendo al punto, cuidado con eso, cuidado con que el precio lo determina el costo. Porque a mí me parece que pueden cometer lindas metidas de pata, ¿no? Por un lado pueden estar vendiendo muy por debajo de lo que un cliente estaría dispuesto a pagar. Si vos decís que remarcás con un 300%, ¿para qué vas a remarcar con 100 si podés remarcar con 300? Por favor, ¿no? O podés estar embarcándote en una actividad que no te va a ser viable porque no lo podés vender al precio que determina tu costo. El costo no determina el precio. El precio lo determina el mercado. Y vos podés tener un costo de producción que no te permite venderlo, pero por ineficiencias propias. Porque vos estás utilizando materias primas muy caras o sos muy ineficiente en tu método de producción, y eso el consumidor no tiene por qué pagarlo. ¿Sí? Entonces, hay cosas que son clarísimas. Por ejemplo, zapatos, y en serio, no conozco el mercado, pero zapatos o pizzas. Es decir, ponemos una pizzería, ¿cuánto vamos a vender una pizza? Podemos vender una pizza en 500 pesos y no se la vamos a vender a nadie. ¿No es cierto? O sea, es así, sabemos más o menos cuánto se vende una pizza. Ahora, si nosotros somos muy ineficientes, tenemos el horno prendido las 24 horas del día en forma innecesaria y perdemos plata, y bueno, problema nuestro, no es un problema del precio de la pizza. ¿Sí? Ok. Sí, bueno, para eso sí hay métodos, ¿no? Hay investigaciones de mercado que se compran, que en general son inversiones relativamente altas, pero uno puede determinar para este producto, si yo salgo al mercado con este producto, primero, gusta, no gusta, va a haber demanda, no va a haber demanda, y segundo, cuál es el rango de precio en el que lo voy a poder posicionar. Para eso se puede hacer. Se compra, es una inversión. Sí, claro. Claro, claro, claro. Información hay, información. Bueno, ¿está? ¿Sí? Ok. Bueno, sigamos. Inversión en capital de trabajo. Algo ya comentamos, ¿qué es el capital de trabajo? Bueno, tiene dos componentes, o dos momentos el capital de trabajo. Uno es cuál es el capital que requiere el emprendimiento para comenzar. Entonces, estamos fabricando zapatos, decidimos que vamos a fabricar zapatos o la pizzería, lo que sea. Antes de empezar voy a tener que comprar las materias primas. Voy a tener que tener una cantidad de suelas, de cuero, de cordones, de lo que sea que se use para construir calzado. Esa es la inversión inicial que tengo como capital de trabajo. No es una inversión física, no es una camioneta, no es un escritorio, ¿verdad? Es material que voy a consumir y voy a vender. Pero es la inversión inicial que yo tengo para poder empezar, ¿no es cierto? Y después es la inversión que voy a precisar para mantener esto circulando, ¿no es cierto? Entonces yo tengo esto, hice una primera compra, la consumí, hice los zapatos y los vendí. Tengo que comprar nuevamente. Y como habíamos visto en ese ejemplo muy simple de un 5% de crecimiento, si vendo cada vez más pares de zapatos, bueno, voy a precisar comprar cada vez más materia prima y eso preciso financiarlo. Entonces, esto se trata de estimar para lo largo de estos 5 años, por ejemplo, bueno, cuánto es lo inicial que preciso
y cuánto es lo que me va a demandar la evolución, el crecimiento a lo largo del periodo de análisis. Lo podemos dejar para un poquito más atrás y ahora te comento. Bueno, ¿cuáles son los elementos? Y acá también, acá es un trabajo de detalle, es un trabajo de detalle. Cuentas a cobrar. ¿Cuánto tengo a cobrar? Bueno, ¿cuáles son las ventas que yo tengo? ¿Cuáles son las condiciones de venta? Vendo a 60 días. Yo vendí 1.000 pesos o lo que sea, $1.000 o lo que sea, 10.000 el primer mes. Vendo 10.000 y no los cobré. Tengo 10.000 a cobrar. Vendí a 60 días. El segundo mes vendo a 10.000 y tengo otros 10.000 a cobrar. Tengo 20 a cobrar. Entonces es una inversión. Tengo 20.000 a cobrar. ¿Sí? Entonces tengo que calcular esto. ¿Cuáles son los plazos a los que vendo? ¿Sobre cuánto vendo? Los inventarios creo que ya lo hablamos. ¿Cuánto es lo que tengo en stock? ¿Cuánta materia prima tengo en stock? ¿Cuánto tengo en stock? ¿Cuánto vale lo que tengo a mitad de camino, que no es ni materia prima, pero no está terminado todavía? ¿Cuántos son los productos que ya están terminados? ¿Verdad? Que tengo las cajas ahí, pero no las entregué todavía. ¿Cuál es esa inversión que tengo para cada uno de los periodos que estamos analizando? ¿Y cuáles son las cuentas a pagar? Si tenemos proveedores que no financian, eso bueno nos ayuda. En lugar de pedirle plata a mi tío, el proveedor me da la mercadería y no me la cobra, o me da plazo para que se la pague. Entonces, en el ejemplo esto, si vendemos a 60 días, pero la materia prima también la compramos a 60 días, no tengo problema, ¿no? Me lo está financiando el proveedor. El tema es cuando lo vendo a 60 y el proveedor me dice, las suelas van si se queda el dinero, ¿no? ¿Sí? Entonces todo esto es lo que hay que estimar para todo el periodo del que estemos hablando. Y esta es la forma que tiene, ¿no es cierto? Esto en definitiva, para cada una de las líneas vamos a determinar el valor. Acá entonces será lo que nos queda a cobrar al final de cada periodo, la materia prima que nos queda en stock y los productos que nos quedan en stock, y cuánto le debemos a los proveedores de materia prima. ¿Sí? Esto nos da un numerito. Un numerito de inversión, 41.771, 66.833, etcétera. ¿Y qué es lo que vamos a tener que financiar? Bueno, en el primer periodo es la inversión total, porque no tenemos nada y precisamos tener 42.000 pesos de valor de mercaderías, neto de lo que nos financian los proveedores. ¿Sí? Entonces, esa es la inversión inicial, 42.000, eso es lo que precisamos. Y después, para mantenerlo precisamos la variación, lo que varía, ¿no es cierto? Arrancamos con 41.771. Al año siguiente precisamos 66, pero como tengo 41 preciso agregar 25 nada más, ¿no? ¿Se entiende? A mi tío le tengo que pedir 25, no 66, porque 42 ya los tenía. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, bárbaro. Entonces esta es la inversión en capital de trabajo que va a requerir, esta es la caja, los fondos que requiere este proyecto para mantenerse. Para empezar los 42.000 y para mantenerse, para evolucionar, lo que tengo que agregar cada año, ¿no? Para que se mantenga. O para financiar el crecimiento. ¿Sí? Ok. Muy bien, con esto entonces determinamos el flujo de fondos. ¿Sí? Tenemos los resultados económicos, que es lo que acá dice ganancia neta, esa es la ganancia neta. La ganancia tiene como costo la depreciación. La depreciación es la expresión contable del desgaste de las máquinas que uso para producir, ¿sí? Pero la depreciación no es un egreso de fondos, no se la pagamos a nadie. Desde el punto de vista de caja no sale dinero. Entonces acá se la sumo a la ganancia. Tengo la inversión en activos fijos,
maquinarias, lo que sea, rodados. Y acá la inversión en capital de trabajo. ¿Se acuerdan que ese era el numerito que estaba en la página anterior, ¿no es cierto? Los 42.000 iniciales. Entonces, bueno, esto me da el flujo de fondos. Como flujo de fondos, arranco, preciso para arrancar este negocio, 193.000 pesos, que se componen de 150.000 de maquinarias, por ejemplo, 42.000 de capital de trabajo, materias primas, productos elaborados, cuentas a cobrar, y en el primer año de ventas pierdo un poquito de dinero. Entonces, para empezar precisamos esto, precisamos 192.000 pesos para arrancar este negocio. Esto es lo que nos dice esto. Y después, ¿cómo sigue? Y después sigue así, ¿no? Va mejorando. El año siguiente nos quedan 10.000, 41.000, 58, 70. ¿Sí? Esta es la proyección. Y mirando esto es que decimos, ah, bueno, esto puede ser, no puede ser, ¿no? Puede ser atractivo, no puede ser atractivo. Pero en definitiva, el objetivo que tenemos para evaluar, para hacer el módulo, para evaluar económico y financieramente un proyecto, es llegar a esto, hacer un flujo de fondos. ¿Sí? Bueno. Bueno. Ahora, esto todavía no nos dice si esto es atractivo o no es atractivo. ¿Sí? Lo que nos dice es que precisamos invertir 192.000 pesos para obtener este flujo de fondos futuro. Pero no nos dice cuán atractivo es. Para poder determinar cuán atractivo es, o si es atractivo, precisamos conocer cuál es lo que técnicamente se llama costo de capital o cuál es la tasa mínima requerida. Que esto es decir, bueno, y esto va a depender de cada uno, del apetito al riesgo que tiene cada uno, de la alternativa que tengo para mi inversión, para mi dinero. Pero en definitiva requiere eso, yo me meto en este negocio si gano cuánto. ¿No? Vos decís, nos asociamos, mira, yo tengo una zapatería, preciso financiación, pasamos a ser socios. Y yo no entiendo de zapatos, entonces te voy a decir, bueno, ¿y cuánto es la rentabilidad de esto? ¿Cuánto se puede obtener? Y en función a la respuesta, yo digo, bueno, ¿me interesa o no me interesa? ¿No? Es lo que cada uno espere obtener de su dinero. ¿Sí? En general, lo que se puede hacer es considerar la tasa de interés pasiva, o sea, yo puedo invertir mi dinero en un plazo fijo, por ejemplo, o en un bono del tesoro. Más la retribución que yo aspiro por el riesgo que estoy corriendo, ¿no? Una cosa es vender zapatos y otra cosa es seguramente venís con un proyecto de poner satélites en órbita. Seguramente es más riesgoso poner satélites en órbita que tener una pizzería, ¿no? Entonces voy a querer un poquito más de rentabilidad. ¿Sí? Ok. Y con esto, con la tasa esperada, con lo que espero... ¿No hay preguntas afuera también? Ah, no, pero decila. La pregunta es que su materia prima es un vegetal que se cosecha 4 meses del año y se lo debe prorratear. Bueno, hay muchos productos que tienen alta estacionalidad, obviamente este es uno. Si tu producción es distribuida a lo largo del año, lo que vas a requerir es tener una inversión en capital de trabajo bastante alta para comprar todo el vegetal que vas a precisar tener para producir a lo largo del año. Entonces, en el momento de la cosecha de ese vegetal, vas a tener que estimar cuánto esperás producir en los próximos 12 meses, por decir algo, o hasta la próxima cosecha, cuánto tenés que comprar, cuánto tenés que estoquear. Esa será la inversión en capital de trabajo, y después
ese activo, esa materia prima que está en stock, va a pasar a ser costo variable en la medida que vendas los productos que hiciste con esa materia prima. No sé si... ¿Acá se entendió esto? Okay. No hay comentarios, ok, bárbaro. Bueno, para determinar la atractividad, ¿no? O sea, tenemos este flujo de fondos. Y como para determinar la atractividad precisamos saber cuánto quiero ganar. Okay. Ahora, acá estamos comparando cosas que no son comparables, porque una cosa son 192.000 pesos del año 1 y otra cosa son 70.000 del año 5. No es comparable, ¿no? Cualquiera de los aquí presentes que vaya a comprar un electrodoméstico y lo compre en 12 cuotas con la tarjeta sin interés, sabe que esto es así, ¿no? Sabe que no es lo mismo pagar el valor del electrodoméstico hoy todo junto que en 12 cuotas sin interés. ¿Por qué hacemos eso? Porque sabemos que el dinero en el futuro vale menos que el dinero hoy. Y esto es, bueno, en situaciones de alta inflación como las que nosotros sufrimos, más todavía, pero no solamente en momentos de inflación. Siempre es así. Entonces, de alguna manera precisamos algunos mecanismos para decir, bueno, cómo esto es atractivo o no es atractivo. Hay dos indicadores así muy clásicos en la economía, en el mundo de las finanzas, en la teoría financiera. Uno es el valor actual neto y otro es la tasa interna de retorno. Y el valor actual neto lo que quiere decir es, si expresáramos cada uno de estos flujos de fondos netos del futuro en valores de hoy, ¿cuánto sería? ¿No? Porque los 192.000 que invertimos hoy son de hoy. Los 10.000 de dentro de un año no son de hoy. Si los expreso en valores de hoy, ¿cuánto es? Y va a ser menos dependiendo la tasa que haya elegido para descontarlo. ¿Sí? Pero lo que digo, más allá de cuánto es el número, conceptualmente es esto. El valor actual neto lo que trata de expresar, lo que expresa es todos estos flujos de fondos futuros, expresarlos en moneda de hoy. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y la tasa interna de retorno, es un poquito más compleja, pero vamos a hacer un ejemplo simple. Supongamos que en lugar de esto tenemos 192.000 pesos y decimos, lo voy a poner en un plazo fijo a un año al 18% de interés anual. ¿Sí? Eso es lo que hago. O sea, hoy ponemos 200.000 pesos en numeritos redondos y dentro de un año paso por el banco y me llevo los 200.000 más un 18%. ¿Sí? Depende. Por de pronto me llevo 236.000 pesos, ¿sí? Sí, me llevo 236.000 pesos. ¿Cuál es la tasa interna de retorno de esa inversión? 18%. Es la tasa anual, si estoy analizando periodos anuales, es la tasa anual de rentabilidad que obtuve por la inversión. ¿Sí? Pero en un plazo fijo se ve muy clarito. Pongo al 18% anual, pasa un año, ¿ves? ¿Qué rentabilidad? 18%. Bueno, la tasa interna de retorno, como herramienta financiera, trata de determinar eso. Para este flujo de fondos, ¿cuál es la tasa a la cual fueron invertidos? ¿Cuál es la tasa anual? Porque acá estamos hablando de periodos anuales, a las cuales resultó invertida esta inversión. ¿Sí? Por eso, sigan comparando con el plazo fijo. El plazo fijo es muy fácil. Pongo 200.000 acá y acá un ingreso de 236. Inversión al 18%. Como acá puse esto y acá obtuve esto y acá esto y acá esto y acá esto y además son en distintos momentos, ¿a qué tasa lo invertí?
Entonces, la tasa interna de retorno es una fórmula que me determina eso. Para un flujo de fondos determinado, ¿cuál es la tasa resultante? Ese flujo de fondos para esa inversión rindió tanto en forma anual. ¿Sí? ¿Está? Hay caras de desasosiego acá. No, este va a ser un número para todo esto, para todo este periodo. Claro, claro, vos acá decís, en lugar de ir al banco, vos esto lo pusiste acá y obtenés esto. ¿A qué tasa anual lo invertiste tu dinero? Y acá es muy difícil calcularlo así a ojo, ¿no? Porque son montos diferentes, en momentos diferentes. Entonces, bueno, es una fórmula que te dice, dada esta inversión y dado este flujo, esto resulta que esa inversión fue invertida a tal tasa de interés anual. ¿Sí? Ok, es eso, nada más. Bueno, claro. Bueno, ahí vamos al tema de la inflación que he preguntado y aguantame un minutito la pregunta es. Depende del periodo que uno esté analizando. Uno puede hacer perdón, para el resto de los participantes. Acá la pregunta es si la tasa interna de retorno se calcula siempre para periodos anuales. No. Depende la frecuencia que uno haya elegido. Uno puede decir, bueno, yo voy a proyectar 3 años, pero mes por mes. Bueno, en este caso me va a dar una tasa mensual que la tendré que anualizar. En este ejemplo que tengo acá, como a mí se me dio la gana de poner por año, es anual. ¿Sí? Pero depende del periodo que uno eligió. No. Segundo al tercer año, no. Ahí sí, eso no. Al segundo al tercer año sería mayor. No. La tasa interna de retorno es un número para todo el flujo de fondos. No es un número para cada año. O sea, insisto, esto es, en este caso, hemos invertido 192.000 pesos en el momento 1, en el año 1, para obtener este flujo de fondos futuro. Entonces, todo ese movimiento de fondos, ¿qué resultado me dio? ¿A cuánto terminé invirtiéndolo? Para poder comparar en todo caso con el banco. Es un número solo, no es un número por año. Bueno, entonces con esto tenemos dos indicadores que me determinan la atractividad. Uno es, expreso todo en moneda de hoy, para eso voy a descontar los flujos futuros con la tasa que elegí como rentabilidad que se requiere. Con la tasa, el costo de capital o la tasa mínima requerida.
nadie lo tocó eso, ¿no? Ah. Hola, hola, ¿escuchan ahora? Ahora sí. Bueno, gracias, muchas gracias. Ahora nadie lo tocó eso. Nadie lo tocó eso. Bueno, lo que no sé dónde se perdieron, ¿no? Bueno, bueno, continuamos y los que están conectados fuera, escriban las preguntas, ¿sí? Ok. Sí, claro. Claro, no sé, ahí la verdad que no sé si el riesgo varía. Lo que tenés es un flujo de fondos muy acotado. Ahí lo que vas a tener que hacer es, bueno, voy a calcular el flujo de fondo para las 200 camperas que puedo hacer o los 50 unidades que puedo hacer y punto, nada más, porque no tengo más. Y bueno, y verás para esa proyección si tiene sentido, no tiene sentido, vale, no vale. Y en todo esto hay muchas respuestas que va a ser depende. Si vos me decís, mira, puedo hacer 50 unidades y nada más, y esto es y qué sé yo, si haces 50 Ferrari solamente, y capaz que es buen negocio, ¿no? Ahora, si haces 50 pares de zapatos, posiblemente no, porque no la cadena de distribución no te lo acepta, porque, ¿no? Si haces 50 pizzas tampoco, ¿no? Si no vas a poner una pizzería para hacer 50 pizzas, ¿no? O sea, depende. Acá la pregunta básicamente es, bueno, ¿cómo se hace para determinar el riesgo del proyecto? Es muy subjetivo y seguramente va a ser un riesgo, va a ser una evaluación del riesgo para el emprendedor y una muy distinta para el inversor, ¿no? Para el que lo mira de afuera, sin la pasión, sin el interés personal del tema, viéndolo solamente como un flujo de fondos, va a ser una evaluación diferente. Es muy subjetiva, es muy subjetivo, no hay... Claro, claro. Uno puede pensar en extremos, ¿no? Bueno, ¿qué es más riesgoso? ¿Qué tiene más riesgo? ¿Un taxi en la ciudad de Buenos Aires? No sé, estoy pensando en algo bien ridículo, ¿no? De vuelta, vamos a hacer un emprendimiento entre nosotros, todos nosotros acá, para poner satélites en órbita. Bueno, parecería ser que poner satélites en órbita es más riesgoso que tener un taxi, ¿no? Entonces, depende. O vamos a hacer exploración petrolífera y es riesgosa como la gran flauta, ¿no? Claro, acá la pregunta es si los bienes que se producen o hay un alto componente de valor social, si eso se cuantifica o no. No, eso no se cuantifica. Pero ahí normalmente ese tipo de proyectos atraen otro tipo de inversores. Atrae un inversor que no va tanto por el resultado financiero, aunque puede aspirar a tenerlo también, pero no necesariamente, es otro tipo de inversión. Lo que sí pueden descontar en que más y más se ve cuál es la contribución social, por decir algo, de un emprendimiento tradicional, ¿no es cierto? O sea, que el emprendimiento tradicional que se está haciendo, bueno, no es dañino para el medio ambiente o protege el medio ambiente y tiene alguna contribución social particular.
Entonces, eso cualquier inversor tradicional hoy en día también lo mire. Eso no quiere decir que el que no lo tenga no pasa, ¿no es cierto? Pero digo, eso más y más, y bueno, y ustedes también lo ven, ¿no? Como el tema ambiental fue ganando espacio en la agenda, temas sociales, se mira también, ¿no? Bueno, el tema inflación, que estaba por acá. ¿Cómo se hace para proyectar esto? ¿Se proyecta con inflación o sin inflación? Y es a gusto del consumidor. Pueden estimar la inflación y decir, bueno, yo voy a asumir lo que sea, un 25%, o si le creen al INDEC un 10% o lo que sea, de inflación anual, y hago mis proyecciones con eso y veo qué da. ¿Ok? Y en ese caso lo vas a tener en cada uno de los elementos, lo vas a tener en el precio de compra de tus productos, en los sueldos, claro, en el precio, en los sueldos, en el costo de la materia prima, lo vas a tener a lo largo. Sí, lo podés poner en algún lado, depende cómo construyas el modelito ¿no? O sea, pero digo, ¿cómo se traduce eso? En definitiva, es en los precios que pagas, ¿no? Precio de la mano de obra, precio de las materias primas, precio de venta, precio de la energía, son en definitiva precios. Así es como va. Y otra alternativa, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es hacerlo todo a valores de hoy. ¿Sí? Se hace todo a valores de hoy. Con los precios de hoy, con los sueldos de hoy, con todo de hoy, proyectamos todo como si no se moviera nada. Y la única variación son las variaciones que ustedes puedan estimar por sobre la inflación. Claro. O por debajo de la inflación. No todos los precios, en una situación de inflación, no todos los precios crecen igual, ¿no es cierto? Entonces puede haber particularidades en los proyectos de ustedes que ustedes pueden decir, no, este producto que yo estoy sacando es un producto único, es un producto que tiene tales cuales características, durante un tiempo yo lo puedo vender a un precio superior en el mercado, ¿no es cierto? Bueno, eso lo puedo aumentar más por las características del producto, eso lo tienen que considerar también en el precio, ¿sí? Pero más allá de esta disquisición, que posiblemente no ocurra igual, es hacerlo todo a valores de hoy. Y se proyecta. Y ahí lo que se asume es que, bueno, obviamente los valores no van a ser esos, pero va a crecer todo más o menos parejo. Mis ventas van a aumentar por la inflación y mis costos van a aumentar por la inflación. ¿Sí? Va a ir todo parejito. Va a ir todo parejo. Entonces, los porcentajes siguen valiendo. Los porcentajes siguen valiendo. Y esto es a gusto de cada uno. Sinceramente, no hay una receta. Es como le guste a cada uno. A mí, personalmente, a mí me gusta hacerlo sin inflación. ¿Por qué? Porque pongan la inflación que pongan la tasa que pongan, le pueden poner la firma que le van a errar. Le van a errar. La realidad va a ser diferente. Entonces están adicionando una distorsión adicional para análisis del proyecto. Claro, lo asumís a valores de hoy. Por eso, a menos que tengas información sobre exportás productos petroquímicos. Bueno, sobre la evolución y las proyecciones de productos petroquímicos hay bibliografía disponible, pero hay mucha bibliografía disponible. Entonces hay elementos que te pueden decir el valor al que probablemente vas a estar vendiendo tu producto dentro de 2 años es tanto. Puedes basarte en eso, no a valores de hoy. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces depende mucho de cada producto. ¿Y por qué? Porque esos tienen su propia inflación. Tienen su propia. Del dólar. Ah, sí, ahí lo pones a valor de hoy. O, claro. Y si vos decís, no, yo lo voy a poner como inflación, bueno, también vas a tener que estimar el valor del dólar. Yo acá lo que me preocupa es qué es lo que quieren hacer ustedes. Esto es para ustedes. Claro, pero es para ustedes. Es para ustedes.
Si después hay un inversor que, supongamos que ustedes dicen, no, yo lo voy a hacer sin inflación porque me resulta más digerible, ok, bárbaro. Y hay un inversor que está interesado y te dice, mira, me gustaría poner la inflación. Ok, lo haces de vuelta con inflación. ¿Sí? Esto es para ustedes. Esto es para ustedes. Sí, claro. Ah, vos decís que, bueno, acá la pregunta, a ver si te entendí bien, la voy a repetir si te entendí. Que un proyecto acá hoy en día, un proyecto así está compitiendo en rentabilidad, por ejemplo, con simplemente comprar dólares y sentarse, ¿no es cierto? Claro. Y mira, pero mira, negocios se siguen haciendo. O sea, no está todo el mundo sentado arriba de un colchoncito de dólares, ¿no? Negocios se siguen haciendo. Entonces, bueno, va a depender de cada proyecto, va a depender de la atractividad que tenga tu negocio. Ahora, ¿hay negocios que le ganan al dólar? Sí, por supuesto que hay negocios que le ganan al dólar. Ah, y además, sí, claro, sí, claro, toda inversión tiene un riesgo. Pero no te rinde nada, seguís teniendo los $100.000. Claro, pero no te rinde nada, siguen siendo los $100.000. Vos estás haciendo un negocio con la expectativa de ganar. Y por otra parte, no es la primera vez, a lo mejor no tenés por qué saberlo, pero en junio del 2002 el dólar llegó a 4 pesos. Y después llegó a 2,70. No, y después para llegar a los 4 de vuelta pasaron un par de años. Está bien, pero el que compró ahí, mucho que digamos, no ganó. Entonces, no sé si podés mirarlo así con lo que pasa. Con el diario del lunes todos ganamos la lotería, ¿no? ¿Viste? Entonces, ahora, lo que pasó en el, qué sé yo, ¿compraste acciones de YPF ayer o anteayer? Sí, bueno. Es con el diario del lunes. Bueno, eh, bueno, acá, a ver qué más era. Bueno, acá, hasta acá estamos. Yo lo que tengo ahora es un Excel bastante más detallado, donde podemos jugar un poquitito con los números, para ver esto cómo se maneja. ¿Lo vemos? ¿Les parece verlo? Antes de eso, ¿alguna otra pregunta? Así de... Ah, no, perdón, el periodo de pago, ¿en qué periodo se recupera esto? Acá se tarda en recuperar 4 años y fracción. ¿No? Invertimos 192, acá recuperamos 10, acá 40, acá 60, acá 70, y entonces tardamos 4 años en recuperar la inversión. ¿Sí? ¿Cómo? En el caso del servicio los supuestos son más, sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. Bueno. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Bueno, lo vemos en todo caso rapidito.
Bueno, acá lo que tengo es un Excel, entonces también así está proyectado a 5 años. Acuérdense, primer año en general siempre conviene hacerlo por mes, segundo año por trimestre. Acá está así porque si no, no entra y no se lee. Bueno, normalmente primero siempre se trabaja con los resultados económicos. Ok, primero se trabaja con los resultados económicos. Entonces acá lo que estoy proyectando son, bueno, esta es la evolución de las unidades que se van a vender, los kilos, los metros, las horas, los pares de zapatos, las toneladas, lo que sea que vendan, y a un precio. Como ven acá, no he calculado ninguna inflación. ¿Sí? Bueno, así se calcula el precio de venta. Tenemos la materia prima, acá estoy considerando desde el punto de vista de las unidades, por ejemplo un 5% de desperdicio, entonces para 2.500 unidades producidas preciso 2.625 de materia prima. A este precio son esos valores. Y después tenemos acá material de empaque, tanto por unidad, transporte tanto por unidad, ingresos brutos 3% sobre ventas, tenemos total de los costos variables. ¿Sí? O sea, de vuelta, esto es de detalle. Esto es ponerse así, a ver, zapatos. Y para hacer un zapato, ¿qué compro? ¿Qué me lleva? Y me lleva tantos, no sé cuáles son las unidades, 2 suelas y tanto de hilo y tanto de lo que sea. Pero eso es así, es pensarlo y detallarlo bien, cuál es el precio de cada uno, cuáles son los desperdicios que tengo. Es decir, bien de detalle. Muy bien, después vienen los costos fijos, acá pongo solamente 3 como ejemplos, ¿no? Tenemos alquiler, tenemos sueldos y cargas sociales y tenemos depreciación. Esos son los... Bueno, de esta manera tenemos, bueno, la venta menos los costos variables, menos los costos variables, menos los costos fijos, da una ganancia, impuesto a las ganancias, resultado neto. ¿Sí? En el caso de las fundaciones, las organizaciones, las empresas sociales, en la ganancia, en cuanto a lo que se refiere a la ganancia, ¿pueden tener la misma ganancia de una empresa? Sí. No, moralmente no. ¿Por qué sería? Bueno, las empresas sociales, la diferencia entre una empresa tradicional o un negocio tradicional y un negocio social es en el objeto. Un negocio social, el objeto de un negocio social es resolver un problema social. Y ganar dinero es un medio. ¿No es cierto? Si no, no se puede sostener. En un negocio tradicional, el objeto es ganar dinero. Y la contribución social es una consecuencia de sus actividades. ¿No? O sea, todo negocio contribuye socialmente. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Ferrari, produciendo Ferraris, ¿contribuye a la sociedad? Sí. Genera empleo, paga impuestos, produce productos que alguien quiere comprar. O sea, ¿sí? Pero su objeto, ¿cuál es? Es ganar dinero. Como consecuencia de su objeto, satisfaciendo necesidades, ¿no? Obviamente. Como consecuencia, genera bienes sociales. Un negocio social es a la inversa. Un negocio social, su objeto es social. Y precisa ganar dinero para sostenerse. Entonces, moralmente no hay nada de moral en esto, ¿eh? Absolutamente nada de moral. El Grameen Bank, que creo que es el ejemplo de negocios sociales, ganó dinero todos los años excepto 3. El banco de Muhammad Yunus, el ganador del Premio Nobel de la Paz en 2006, el Banco de los Pobres, microfinanzas, microcréditos, Bangladesh.
Bueno, tiene varias. Tiene un joint venture con Dow, con la química alemana, tiene un joint venture con Intel, que producen bienes sociales. O sea, el objeto es producir bienes sociales ganando dinero. Pero el objeto es así. Entonces no hay nada acá, no hay nada de moral o inmoral. No es que los negocios tradicionales son inmorales, ¿no? Si no, no concluye cosas. Sí, lo estoy descontando porque en general en todos los países, en general esta pérdida la puedo compensar en años siguientes. Entonces, por simplicidad acá, en lugar de complicar acá las fórmulas, digo, bueno, acá me da negativo y después acá positivo, pero en realidad lo que va a pasar es que acá va a ser 0 y acá va a ser 2000. ¿Sí? La pérdida del año anterior la compenso con la ganancia del siguiente y pago por el neto. Bueno, pero entonces es esto. Lo primero que tienen que hacer es determinar el resultado económico. Es cuánto van a vender, cuáles costos tienen, fijos y variables, cuánto impuestos van a pagar, eso es lo que ganaron. Eso es lo primero que tienen que hacer. Como consecuencia de esto, como resultado de esto, tienen que calcular el capital de trabajo. Y el capital de trabajo depende del resultado económico, porque las materias primas que van a tener que comprar depende de la cantidad que dicen que van a vender. Por eso primero es el resultado económico. En función a ese resultado económico, en función a esos volúmenes, en función a esas compras de materias primas, van a decir, esto es lo que precisamos comprar de materias primas, esto es lo que precisamos tener en stock para satisfacer a los clientes, ¿sí? Es lo otro. Y bueno, determinarán cuántos días, cuáles son los días de cada uno que tienen que mantener, a cuánto compran, a cuánto venden, ¿sí? El trabajo de detalle, esto es remangarse y escribir. Bueno, con estos dos elementos, ahí hacen el flujo de fondos, ¿no? Aquí tienen el flujo de fondos, que es cuánto es la ganancia neta, de vuelta le restan la depreciación porque no es nuestro flujo de fondos, cuánto es la inversión en capital de trabajo, cuál es la inversión en maquinarias o lo que sea, y ahí está. Y con eso, lo que sale, lo que resulta con eso es la evaluación, la tasa interna de retorno. Bueno, ahí le puse 15, se puede cambiar, 20. La tasa interna de retorno y el valor actual. Y lo que sí es muy aconsejable, una vez que llegan a esta primera corrida, a este primer cálculo, es hacer sensibilidades, es analizar, bueno, ¿y qué pasa si? ¿No? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si me aumentan los costos? ¿Qué pasa si no obtengo este precio? ¿Qué pasa si aumento el volumen? ¿Qué pasa si me aumenta la materia prima y no puedo aumentar los precios de venta? ¿Qué pasa frente a distintas situaciones que pueden ocurrir? ¿Cuán sólido o cuán débil es el proyecto? ¿Sí? Esto es muy fácil hacerlo, con una pequeña tablita donde van cambiando numeritos, ¿no? A ver si entra todo. Sí. Ahí está. Bueno, acá uno puede decir, bueno, ¿qué pasa si el precio de venta lo puedo aumentar acá, por ejemplo, un 10%? Ah, la flauta. Pasa a tener un impacto tremendo, ¿no? Siempre es así, ¿no? ¿Qué pasa si no puedo aumentar el precio? ¿No? No puedo aumentar el precio, pero me aumentan las materias primas. Me aumentan las materias primas un 5%. Sonamos. Entonces, fíjense, con que simplemente, en este caso, ¿no? Con que simplemente las materias primas me aumenten un 5% por arriba de mi precio de venta. No es que aumente 5, porque si aumenta 5 en un mes estamos sonados ya, ¿no? Esto es todo en valores relativos. Esto es, me aumentan 5% y yo no pude aumentar el precio un 5%.
no lo pude trasladar a precios. Si lo puedo trasladar a precios, queda todo igual. Me aumenta las materias primas un 5% y no lo puedo trasladar a precios. Sonamos, no tenemos proyecto. Bueno, no, más que armar una provisión, no, esto no es contable, esto es del negocio, acá es el flujo de fondos. Acá lo que tenés que decir, bueno, a ver, si esto pasa, esto es un riesgo muy alto, porque eso puede pasar, ¿no? Eso puede pasar. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Estoy siendo muy conservador con el precio? A ver, yo estoy haciendo un producto, unos zapatos que en Grimoldi se venden a 200 y yo lo estoy poniendo a 100. No estoy siendo demasiado conservador, a lo mejor lo puedo vender a 150. Bueno, tendré que investigar un poco más, a ver, investigo un poco más el tema precio, por ejemplo. El tema materia prima, ¿hay un solo proveedor? ¿Hay muchos? ¿Es una materia prima muy escasa? ¿Cómo es? Si hay muchos proveedores y no es escasa, bueno, la probabilidad de que aumente va a ser baja. O sea, esto lo que indice, esto lo que ayuda a esto, es para decir, a ver, ¿me quedo tranquilo o tengo que averiguar un poquito más? Y si tengo que averiguar un poquito más, ¿qué tengo que averiguar? ¿Sí? Si acá hubiéramos puesto eso y nos da 0, que no cambia nada, y bueno, no le doy tanta importancia, no averiguo otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa si no cambia esto, pero me aumentan los costos fijos un 5%? Bueno, no tiene tanta variación. ¿Sí? O sea, de 23 baja 18, pero me convierte en negativo esto, entonces ya no habría que invertir, no es atractivo, pero no es tan impactante como el otro. Entonces, bueno, ahí, ¿qué hago? Puede ser que se produzcan aumentos de precios, aumentos de costos fijos que yo no pueda trasladar, sueldos, por ejemplo. Un convenio colectivo que aumente muy por arriba de la inflación y bueno, no me lo permita trasladar a mis precios. ¿Puede pasarse? Bueno, ahí ya tengo que ver. Bueno, ¿qué pasó con la historia de este convenio? A ver, los últimos 3, 4, 5 años de este convenio. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Son cosas muy locas o son cosas razonables? ¿Sí? Esto es lo que permite ver eso, permite decir, bueno, a ver, ¿en qué casos me preocupo, en qué casos no me preocupo? ¿Sí? Bueno, creo que ya está. ¿Tenés preguntas ahí? Bueno, para los demás, acá la pregunta es si la inversión inicial es un préstamo, si la inversión inicial o un préstamo, ¿dónde se coloca? Es un costo fijo si se paga en cuotas. No. La evaluación que estamos haciendo acá es independiente de la financiación. O sea, supongamos en este caso que estamos mostrando acá. Acá se requiere una inversión inicial de 192.000 pesos, 150.000 de maquinarias y 42.000 de capital de trabajo. ¿Cómo lo vamos a financiar? Todavía no sabemos. No sabemos cómo lo vamos a financiar. Sabemos que precisamos eso. Y sabemos que rinde eso con este flujo de fondos, nos rinde, vamos a volver al caso inicial. Tiene valor actual negativo, neto negativo y rinde un 23% anual. Eso sabemos. Ahora la siguiente pregunta es cómo lo financiamos. Entonces la financiación no forma parte de este tipo de análisis. El proyecto tiene que tener mérito por sí mismo. La financiación es otra parte. El pago de intereses no para la evaluación del proyecto. Vos sabés que acá tenés, como máximo podés pagar 23% anual, como máximo. Ahora, después cuando hagas el balance anual, la contabilidad obviamente va a tener que estar. Pero no para evaluar el proyecto. Para evaluar el proyecto es el flujo de fondos sin la financiación, sin considerar financiación. Porque si no, ya estás mezclando las cosas. O sea, si vos pones el préstamo acá, estás poniendo los 150.000 de egreso y los 150.000 de ingreso. Estás diciendo que la inversión es cero. La inversión no es cero.
La inversión son 250.000. El proyecto tiene que caminar por sus propias piernas, tiene que tener méritos por sí mismo. Ahora tenemos esto, bueno, ahora vamos a buscar financiación. Voy a mi tío me presta la mitad, bárbaro, voy a buscar la otra mitad. Voy a un banco, bueno, ¿cuánto me cobran? ¿Me dan, me reciben, no me reciben, me dan, no me dan? Voy a un inversor que pueda tener interés en la industria, está interesado en ser socio. Quiero tener un socio, quiero dar parte del negocio. ¿Sí? Ese es otro tema. Claro, ahí va a haber, bueno, para la financiación que consigo, esto es atractivo o no es atractivo. Me presta el dinero mi tío y no me cobra nada, felicitaciones, bárbaros. Viene un inversor y me dice, sí, yo te doy la mitad, pero quiero la mitad de las acciones, yo soy socio. Puede ser bueno, puede ser malo, no lo sé. Depende de ustedes. ¿Ustedes quieren dar la mitad del negocio o no? Van a un tercero que les presta la plata y les cobra 30% anual. No lo pueden tomar porque ya saben que van a quebrar. Este negocio no rinde 30, entonces no pueden comprometerse a pagar 30. ¿Sí? Pero lo que quiero que quede es que ese es un segundo análisis. Primero tienen que ver cuál es la rentabilidad que da el negocio por sí mismo. Y eso es después lo que les indica cuánto pueden pagar o cuánto no pueden pagar, en qué periodo lo pueden pagar y en qué periodo no lo pueden pagar. Si acá viene el tío y te dice, sí, yo te presto los 190.000 pesos, pero me los devolves en 2 años. No te cobro nada, en 2 años me lo devolves. ¿Pueden tomarlo o no? No lo pueden tomar. No lo pueden tomar, porque ustedes en 2 años le van a poder devolver 50.000 pesos, 10.000 el primero y 40.000 el segundo. Entonces al tío le van a decir, mira, gracias, la verdad me viene fenómeno, yo te puedo devolver 50, si me bancás, me aguantás, sí, si no, no puedo. ¿No? Esto es lo que les dice, le dice ¿qué mérito tiene el negocio? ¿Qué mérito tiene el negocio? Después tendrán que conseguir la financiación. Ustedes pueden tener ahorros, lo hago con mis ahorros, bueno, pues listo, ya está. Eso es lo que están invirtiendo, en lugar de invertir los ahorros en Boden 15, lo invierten acá. ¿Sí? En general todos los honorarios son costos fijos. Es una línea más de costo fijo. Claro. Sí, lo que yo puse acá son todos ejemplos, es una cosa muy básica esto, ¿no? Pero acá ustedes en los costos fijos tienen que ver todo. Claro. No, claro, si es una retribución fija, tiene que ir como costos, como costo fijo. Van a tener seguros, van a tener muchos teléfonos, servicios, impuestos, ABL, un montón de cosas, expensas, si tienen una oficina, un departamento, que no están puestas acá, pero todos esos acá lo que están son ejemplos, son todos costos fijos. Ya lo que tienen que ver es, bueno, pasar la película, ¿no? Cierro los ojos y paso la película. Para este negocio, ¿cuáles son todos los gastitos que voy a tener? Todo. Y eso hay que proyectarlo. ¿Sí? Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta que vos tengas ahí? Para la audiencia de afuera, una última oportunidad de alguna otra pregunta. Si el IVA, acá una pregunta es si el IVA hay que incluirlo en la planilla. Sí, claro, el IVA tienen que incluir todo. Cualquier cosa que pregunten que tenga que ver con el negocio, la respuesta es sí. Tienen que incluirla. ¿Dónde se incluyen? Fíjese, bueno, en una de las páginas anteriores yo había dicho cuentas a cobrar, por ejemplo, cuánto tienen con IVA si corresponde, ¿no? Lo que tienen a pagar con IVA si corresponde. Pero sí, claro, el IVA es parte del flujo de fondos. ¿Sí?
¿Les quedó medianamente, que les parece medianamente claro esto? ¿Sí? Más o menos. Claro, será más difícil hacerlo, pero conceptualmente lo mismo, ¿eh? Conceptualmente es lo mismo. Bueno, tendrán que estimar horas, tendrán que estimar, por eso siempre esto es lo penúltimo, ¿no? Tendrán que decir, bueno, ¿cómo nos damos a conocer? ¿Cómo damos a conocer nuestros servicios? ¿Qué mercado hay? ¿Qué demanda hay? De alguna manera la van a tener que estimar. ¿Cómo lo vamos a dar a conocer? Y en base a eso, bueno, tiene que haber información por ahí de horas, de demanda, de algo. Y aunque no sea, hay una cosa que puede ser interesante, aunque no sea el mismo producto, aunque no sea el mismo producto, aunque no sea el mismo servicio, hay cosas que son sustitutas o hay cosas que me puede servir como base para, ¿no? Se me ocurre que cuando alguien decidió lanzar las tabletas al mercado, no había información de mercado de demanda de tabletas, ¿no? Porque no existían. Pero bueno, había demanda de productos electrónicos, había demanda de algo que seguramente a alguien le indicó que podría haber demanda. O sea, no es solamente el producto mismo, exactamente lo que uno hace, ¿no? Bueno, listo. Muchas gracias. Suerte. Hasta luego.